Que el Señor les bendiga. Amén. Todos bienvenidos en esta tarde ya a este lugar. Amén. Amén, amén. Hoy tenemos un buen día, ¿cierto? Tenemos calorcito. A veces porque es mucho frío, a veces porque es mucho calor, ¿cierto? Pero pues aquí estamos. Siéntense, Amén. hermanos, estén cómodos. Siéntense, por favor. Aquí estamos y como decía un publicista allá en la ciudad de Cartago, decía, con calor o con frío. Así nos toca a nosotros, siempre con calor o con frío hay que buscar el rostro del Señor Jesucristo. Amén. Y aquí estamos. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor, Ezequiel 28, verso 11, vamos a leer hasta el 19. Ezequiel, verso 11 del capítulo 28 hasta el verso 19. Amén. Amén. Hermano, Ezequiel no está mi Biblia hoy, no me hagas estar. ¿Perdió Ezequiel? Amén. Ezequiel, ¿qué hermano? 28, 28, amén. Verso. 11. Amén, amén. 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 Vamos a leer todos juntos. Dice el verso 11: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Y vamos a tomar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien. Este fragmento de la palabra que hemos leído y que hemos tomado ampliamente en la teología se reconoce que se está refiriendo a Satanás. Amén, amén, amén. ¿Sí? Aunque habla del rey de Tiro, usa términos que no corresponden a un ser humano, ¿cierto? Como querubín grande y protector, como sus vestiduras, como la gloria que tuvo, la sabiduría, como que estuvo en el monte de Dios, ¿sí? En el monte santo de Sión, que es el lugar de gobierno. Allí entonces vemos esta criatura. Y yo, hermano, quiero decirles algo, porque a veces nosotros podemos llegar a ser un poco folclóricos con este tema, pero el texto 12, el verso 12, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. La palabra endecha quiere decir un canto triste, ¿cierto? Amén. Una canción triste y de dolor.
Y lo que el Señor le dice al profeta es, entona una canción triste y de dolor sobre el rey de Tiro. Entonces, ¿por qué les digo que a veces nosotros tomamos esto un poco folclórico? Porque a veces tenemos inclusive coritos que hacen fiesta porque el diablo está acabado, ¿cierto? A veces tenemos coritos que hacen fiesta porque el diablo ha sido derribado. Pero Cristo, la palabra de Dios dice, levanta endechas. Mire, nosotros nos alegramos en la salvación de Dios. Amén. Y aunque Satanás es nuestro enemigo, nosotros no nos alegramos en su destrucción, sino que callamos. Callamos delante del juicio santo del Señor. Porque Dios mismo dice, endecha sobre el rey de Tiro, ¿cierto? Y dile, tú eras el sello de la perfección. Isaías el capítulo 14 y el verso 12, también hay una voz de lamento, ¿cierto? Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire, hay gente que se va al infierno por su dureza de corazón, pero Dios no se alegra en ello. La Biblia dice, no quiero yo la muerte del que muere, ¿cierto? Amén, hermana María. Amén. Sino que éste se arrepienta y viva. Entonces, aquí vemos una criatura gloriosa. Tú eras el sello de lo que se puede llamar perfecto, ¿cierto? Nosotros mismos no dimensionamos y yo creo que la imaginación nuestra no alcanza a mirar la hermosura de esta criatura. Amén. Y todo lo que Dios hizo el día de su creación, aquí nos muestra que inclusive hubo una fiesta. Un día especial. ¿Sí? Y fue vestido de gloria. Mire todas las piedras preciosas que lo cubrían. Y Dios lo puso sobre su santo monte para que protegiera, pero esta criatura se perdió. Y por eso Dios le dice al profeta, endecha. Porque el corazón de Dios también le ha dolido. Y en Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo? Satanás también es algo que Dios ha perdido. Y porque nosotros a veces podemos decir, no, es que yo he perdido por seguir a Cristo. Yo he perdido esto, yo he perdido lo otro. Y a veces creemos que Dios no ha tenido la experiencia de perder algo. Mire que aunque Dios es Dios, Él también ha sufrido la experiencia de perder algo. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos crea, Dios se autoimpone, Él mismo se autoimpone un límite. Y ese límite es la voluntad que tiene una criatura para obedecer o para rebelarse. Eso Dios nos lo entrega a nosotros. Dios no crea máquinas programadas a obedecer, ¿no? Dios crea criaturas que pueden tomar decisiones. Y mira, esta criatura era hermosa, gloriosa, poderosa, pero tomó decisiones.
Entonces no era perfecto porque se perdió. No, era perfecto. En él no había error alguno, pero él decidió. Porque si una criatura no puede decidir, no es perfecta a los ojos de Dios. No lo es. Entonces, cuando Dios pone criaturas para gobernar, cuando Dios crea ángeles, humanos, Dios nos da voluntad. Y mire, la palabra Satanás y diablo, porque ahorita lo conocemos como Satanás y diablo. La palabra Satanás, ¿cierto? Viene del latín diabolus, que esta a su vez viene del griego diabolos, que se traduce como el adversario o el que se opone. ¿Qué es la oposición? La oposición es cuando algo tiene un fluir y alguien se detiene o va en contra de ese fluir. Les voy a poner un ejemplo. Vemos un río. Un río tiene un cauce, ¿cierto? Un fluir. Pero cuando hay una piedra grande en medio del río, la piedra está allí y no se mueve. ¿Se convierte en qué? En una oposición para el río, ¿cierto? Porque no fluye con el río, sino que se detiene y se opone a este. Entonces, hay algo que es perfecto en el universo, y es la voluntad de Dios. Ya. No hay otra cosa perfecta en el universo que no sea la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, porque no hay bien para mí fuera de ti. Nosotros le llamamos bien a lo que ni sabemos, porque a última nosotros ni sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que sí dice la palabra es que para nosotros no hay bien fuera de Él. Amén. Y que cuando estamos en Él, estamos bien, aunque creamos que estamos mal. Amén, amén. Porque es que la percepción humana de lo bueno y lo malo es equívoca. El ser humano a veces no sabe, o más bien todas las veces no sabe. Es más, la Biblia misma dice, sabemos pedir como conviene, no lo sabemos. Sino que el Espíritu ruega por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la voluntad agradable y perfecta de Dios fluye. Y todo lo que fluye en ese río tiene vida. Todo lo que fluye en ese río es bendito. Por eso dijo el apóstol que no cesaba de orar por la iglesia para que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque no hay nada más perfecto que eso. La voluntad de Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres hacer en mí? Haz en mí tu voluntad. Haz tu voluntad y no la mía. ¿Le podemos decir a Dios eso en la oración? ¿O nos da miedo? La voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y si a nosotros nos da miedo orar de esa manera es porque en nosotros hay maldad. ¿Por qué maldad? Porque esa maldad calumnia a Dios de que su voluntad nos va a hacer sufrir cuando realmente es agradable y perfecta. Hay gente que dice, yo no le digo a Dios que haga su voluntad porque de pronto me pasa esto, me pasa lo otro y me pasa aquello. Pues si eso me tiene que pasar en su voluntad, es lo mejor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Es lo mejor. Porque no hay para mí bien fuera de ti. No hay para nosotros bien fuera de su voluntad. Bien, Satanás no quiso fluir más en esa voluntad. No quiso. Hubo un momento, por eso dice la palabra, perfecto fuiste en todos tus caminos desde el día que fuiste creados.
hasta que se halló en ti maldad. Hubo un día en que se halló en él maldad. ¿Cuándo? El día que él no quiso fluir más en la voluntad de Dios. Mire, y Dios mismo lo vio. Dios lo vio, porque a Dios no lo podemos engañar. Por eso dice Isaías, tú que decías en tu corazón. Mire que ni siquiera fue algo que él le decía a fulano o a sultano. No fue algo que él por ahí un rumor que se empezó a escuchar, no. Era su secreto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. A los lados del norte. Y seré semejante al Altísimo. Dios vio su corazón el día que hubo en él maldad. Ese día él se opuso al fluir del Espíritu. Y ese fue el día de su desdicha y de su desgracia. Y por eso yo les digo, nosotros no nos alegramos, ni Dios se alegra en la destrucción de Satanás. Pero lastimosamente para su desdicha no hay otro destino para él. ¿Por qué? Porque ardientemente se opuso a Dios y a su voluntad, al punto que traspasó la línea donde ya no existió ningún tipo de redención para su espíritu contaminado. ¿Y por qué traigo alusión la vida de a quien la Biblia llamó en su momento querubín, grande, protector, lucero, hijo de la mañana? Porque, hermanos, la misma historia se repite todo el tiempo. Todo el tiempo. Y como alguien dijo, somos un grupo de personas cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Amén. ¿Verdad? Hay una pregunta que se oye mucho entre los muchachos, al menos en mi experiencia ha sido así, porque la mayoría de personas que me hacen esa pregunta son muchachos. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿por qué lo puso allí? ¿Cierto? Ahora, Pastor, perdón. Ese árbol tipifica obediencia. claro, la palabra dice porque obediencia quiero y no sacrificios. Amén. Ya. Dios tiene un fluir y ese fluir se llama su voluntad. Si nosotros queremos ser usados por Dios, nosotros primero tenemos que entender su voluntad. Si no, nunca vamos a ser usados por Dios. Porque es que no es que yo vaya y haga mis planes y construya mis planes y después se los presente a Dios y le diga, estos son mis planes, mire, hágalos. No. Uno tiene que aprender a humillarse delante del Señor y decirle, Señor, hazme entender cuáles son tus planes para mí. Amén, amén. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Qué quieres hacer conmigo? Porque he entendido que tu voluntad es perfecta. Amén. Amén. Así que yo no quiero inventarme algo para mí. Yo quiero recibir lo que tú ya tenías para mí antes que el mundo existiera. Es lo mejor que podemos hacer. Dios le puso un árbol allí a Adán y a Eva y le dijo, este árbol no lo toque. Ya. Les dio el árbol de la vida, inclusive podían vivir por él. Les dio todo fruto delicioso. Los puso en medio de un jardín hermoso. Y solamente para probar su obediencia, les dio un único y solo mandamiento. Este árbol no lo toquen. No lo toquen. Porque Dios demanda
obediencia de nosotros. Mire, uno en las iglesias a veces se encuentra cristianos que se oponen. Y en todas las experiencias, a ninguno le ha ido bien. A ninguno. Amén, amén, es verdad. Uno se encuentra cristianos que se levantan muchas veces contra el pastor, contra los hermanos, contra el líder, a hacerle la guerra. Y a ninguno ha terminado bien. Porque en el camino de la rebeldía lo único que hay miseria. Miseria y muerte. Entonces, fuera de ese río que fluye, no hay para nosotros bien, ninguno. El río de Dios fluía en el huerto del Edén hacia un solo mandamiento: no toquen de ese árbol. Ya, ellos no tenían que hacer otra cosa nada más. Dios a ellos no les había impedido nada más. Ellos podían hacer cualquier cosa, solamente no tocar ese árbol. Ya. Dios no les dio otro mandamiento, Dios no les dio otra orden, Dios no les dio otra ley. Él sintetizó todo en esto y le pidió y demandó del hombre obediencia. Pero el hombre, ya sabemos que junto con la mujer se rebelaron. Porque el pecado de Adán y Eva fue transgresión, que también se puede traducir como rebelión. Rebelarse es irse en contra del mandamiento. Amén. Es oponerse. Amén. Es cuando uno le dice a un muchacho haga eso y el muchacho se queda parado y no hace nada. Rebelión, obstinación. Y la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo abominable la obstinación. Alguien puede decir, o un cristiano puede decir, no, yo ir donde un brujo, ay, Dios me guarde, Dios me libre. Yo ir donde un adivino, Dios me guarde, pero tal vez rebelándose contra Dios. La Biblia dice que es lo mismo. Amén. Porque el principio de la hechicería, que es el mundo de Satanás, es la rebelión. Rebelarse uno contra Dios es lo mismo que visitar a los brujos y a los hechiceros y a los adivinos. Está en la misma situación. Por eso una persona que se rebela es una persona que Satanás la invade. Claro, mire, una persona que visita a los brujos es una persona que el demonio se apodera de ella. Pero una persona que es rebelde es lo mismo. Es una persona que el demonio se apodera de ella. Y esta rebeldía opera en todo el conjunto de lo que es la obediencia, porque la Biblia dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Esto opera en cada esfera, en el hogar. La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al marido, ¿cierto? Porque este es su autoridad. La Biblia dice el marido ame a la mujer y la mujer respete al marido. ¿Por qué? Porque es su autoridad. Pasa lo mismo en la congregación. Hay unas autoridades. Pasa lo mismo en la ciudad. ¿Sí? Pasa lo mismo en todo, en la vida. Si yo como cristiano no puedo respetar a un policía, algo mal anda en mí. Hay algo malo. Seguro que sí. Si yo como cristiano me la paso hablando mal del alcalde, del presidente, algo malo anda en mí. Porque, como la Biblia dice, ¿por qué la Biblia dice la mujer respete a su marido? No por el hecho de ser su marido, sino por el hecho de que es su autoridad. Entonces, uno la autoridad tiene que respetarla, más allá de que si le gusta o no, ¿cierto? Amén. Amén, amén.
Hay que respetarla. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces Adán y Eva tenían este mandamiento. No coman de este árbol. Categóricamente les dijo el Señor, ¿cierto? Pero comieron. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cierto? Porque lo primero que genera la rebelión es vergüenza. Es lo primero. Una persona, bueno, aunque hoy día ya no le da vergüenza a la humanidad andar desnuda, ¿cierto? Pero una persona que tenga su cabeza bien puesta y sus sentidos bien puestos, pues le va a dar vergüenza andar desnudo. ¿Sí? Segundo, fueron echados del huerto. Destitución de la presencia del Señor. Miren, no hay nada más triste que una criatura no poder presentarse delante del Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que cuidar eso, nuestra relación con Dios. Que el hecho de que nosotros vayamos a orar, entonces nuestra oración sea un olor grato delante de Dios. Porque la Biblia dice que el que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el que no le gusta obedecer, Dios tampoco se agrada en su oración. Entonces nosotros podemos hacer horas de oración y días de ayuno, pero si nosotros no procuramos obedecer al Señor, en vano estamos haciendo lo que hacemos. Amén. Amén, es verdad. Porque Dios no se complace de eso. Era precisamente el error que tenía el pueblo de Israel, porque el Señor les dice, mira, ya no me interesan sus fiestas solemnes, sus días de reposo, sus sacrificios, estoy hastiado de estas cosas. Y ahí es donde termina diciéndole, ¿cierto? Porque obediencia quiero, ¿cierto? Misericordia quiero. Y no sacrificios. Porque a Saúl se le dice, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la obediencia. Mejor el prestar atención. Eso es mejor para Dios. Entonces, nosotros cuando nos alejamos de la obediencia al Señor, buscamos nuestra propia desdicha y nuestra propia miseria. La humanidad vive sumergida en la miseria. Por lo mismo, porque no le interesa la palabra de Dios. No le importa. Le importa cualquier cosa menos la palabra de Dios. ¿Cierto? No prestan oído, no prestan atención. Pero Dios de su pueblo demanda obediencia. Amén. Dios demanda que nosotros prestemos atención a su palabra. Y cada uno de nosotros sabe cuándo Dios nos está hablando. Amén, amén. Cada uno de nosotros sabe en qué punto de nuestra vida Dios nos está pidiendo que hagamos algo. ¿Cierto? Yo no lo sé, pero usted lo sabe porque Dios habla al corazón y a la conciencia de cada uno. Y Dios nos está diciendo allí algo en el corazón y nos está pidiendo que hagamos algo. Y cuando nosotros no lo hacemos, cuando nos hacemos los de la oreja mocha, los que no oímos, ¿sí? Que no es con nosotros, estamos siendo obstinados. Nos estamos como la roca parándonos al fluir del río para que éste no corra. Y allí empezamos a labrar nuestra desdicha. Por eso el Señor dijo, cualquiera que oye esta palabra y la pone por obra, ¿eso se llama qué? Obediencia. Oír la palabra y hacerla se llama obediencia. Al hombre que quiso justificarse y el Señor le contó la parábola del samaritano, le terminó diciendo, pues ve tú y haz lo mismo. Amén. Porque esto no se trata de decir y de hablar, esto se trata de hacer.
de obedecer. Y en la medida en que uno obedece, Dios le da más, y le da más, y le da más. Y así crecemos, y somos poderosos en el Señor. Amén. Amén. Cualquiera pues que oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre sabio y prudente, ¿cierto? Que edificó su casa sobre una roca. Soplaron ríos, soplaron los vientos, vinieron los ríos, pero la casa no se cayó. No se cayó. Pero el que oye esta palabra y no la pone por obra, le compararé a un hombre insensato, dijo el Señor, que fundó su casa sobre la arena. Vino entonces el río, el viento, derribó toda esta casa y grande fue su ruina y su vergüenza. Entonces, mire que ser desobedientes es cultivar nuestra propia ruina. Mire, la paciencia de Dios es mucha, porque Dios es bastante paciente. Alguien dijo, Dios es la persona más paciente, sin embargo, es aquella a la que menos debemos hacer esperar. ¿Cierto? Y Dios es muy paciente porque muchas veces nos ha hablado mes tras mes, año tras año. Y nosotros sabemos que Dios nos viene diciendo lo mismo y a veces no movemos un dedo en obedecer lo que Él nos está diciendo que hagamos. ¿Sí? Pero créame que va a venir un día en que el viento va a soplar. Y va a llegar un día en que el río va a correr. Y la firmeza que nosotros tengamos delante de los hombres va a depender de cuánto presté mi oído a la obediencia. Amén. Amén. ¿Sí? Yo me hacía una pregunta una vez delante del Señor, porque uno en este mundo ve muchas tragedias. Y una vez pasó una tragedia en Colombia. Y con mucho temor digo lo que digo, ¿cierto? Solamente estoy contando mi experiencia. Porque a mí me ha inquietado mucho, porque yo creo lo que está escrito. Y Abraham le dijo, el juez de toda la tierra matará al justo así como muere el impío. Y el Señor le dijo, si hubieran 10 justos, Abraham, no destruiré la ciudad por amor de ellos. Y yo les he compartido, creo que una vez hasta le dije a un anciano, porque esto me tenía inquieto, porque hubo un deslizamiento, un río se creció y arrasó parte de una ciudad en Colombia, y muchas personas murieron, inclusive cristianos se vieron muy, muy afectados y fueron arrastrados. Y esto me tenía a mí tan inquieto que yo le pregunté a un anciano y le dije, ¿por qué pasa esto? Si la palabra dice esto. Él solamente me contestó y me dijo, mire usted, hermano, mire usted. Pero el Señor me hizo entender que muchas veces nosotros como pueblo de Dios no prestamos el oído a la obediencia. Y después viene el río y el viento y somos arrastrados juntamente con Él. Porque tiempo hemos tenido para obedecer. Y muchas veces nos va y nos viene. Nosotros, cual Adán y Eva, tenemos 2 árboles todos los días. Cada día de nuestra vida tenemos 2 árboles. El árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol de la ciencia, el cual Dios nos ha dicho, no comamos. ¿Cierto? Deuteronomio 30:19. Y aquí vemos los 2 árboles nuevamente, palpablemente. Cada día de nuestra vida están estos 2 árboles frente a nuestros ojos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? ¿Cómo se escoge la vida? Obedeciendo, ¿cierto? Porque la palabra de Dios viene a nuestra vida. Y al obedecerla, estamos tomando la vida. Todos los días hay un árbol de la ciencia del bien y el mal frente a nosotros. Todos los días hay algo que está frente a nosotros que Dios ha dicho, no tomes de ese árbol, ¿cierto? Cada uno tiene su árbol, ¿sí? Porque el uno podrá tener el árbol de la mentira, el otro podrá tener el árbol de la envidia, del orgullo, de la gritería, de la ira, en fin. Pueden haber muchos árboles. Cada día ese árbol está frente a nosotros y Dios nos dice, no tomemos de ese árbol. De las malas amistades, ¿cierto? De los malos amigos que nos conducen al mal. De los malos programas de televisión, ¿cierto? Que Dios nos dice, no tomes de ese árbol. Cada día. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo o estamos tomando de ese árbol? El tomar de ese árbol nos va a encauzar en el mismo destino del enemigo. Y esto no es algo que nos alegre, como les decía al principio, así como no nos alegramos en la caída del enemigo, de Satanás. No nos alegramos, ¿cierto? Aunque nos alegramos de la salvación de Dios. ¿Me hago entender? Amén. O sea, nos alegramos de que Dios nos salva de Él. Aunque su desdicha es triste. La Biblia dice, por lo cual alegraos cielos y los moradores de ellos. ¿Por qué? Porque ha sido echado fuera el dragón, ¿cierto? Amén. Cuando el dragón es echado fuera, nos alegramos, porque Él es quien aflige la creación de Dios. Pero su desgracia y su desdicha es triste, porque solamente lo espera un fuego eterno y no más. Porque no quiso obedecer, porque tuvo la oportunidad, porque estuvo donde otros no han estado. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios a nosotros que tal vez otros no la han tenido? Podemos obedecer con ellas. Porque es que a veces nosotros nos pasamos añorando lo que no tenemos, pero no vemos lo que Dios nos ha dado que otros no tienen. ¿Cierto? Podemos obedecerlas, podemos cuidarlas. Y es lo que Dios pide de nosotros. Ya, humillarnos. Eso es lo que Dios dice. ¿Qué pide Dios de ti? Dice la Biblia. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? Porque es que nosotros somos buenos para pedir, ¿cierto? Amén, amén. Porque nosotros nos ponemos a orar y eso empieza la chorrera de peticiones. Señor, te pido tal cosa, Señor, te pido aquello, Señor, te pido que guardes mi familia, te pido por aquello, te pido por aquel asunto. Para reclamar bendiciones. Buenos para pedir, ¿cierto? Muy bueno. Pues somos buenos para oír Dios qué pide. ¿Qué pide? Porque Él también tiene unas peticiones, ¿cierto? Amén. ¿Qué pide Dios de ti, oh hombre? Dice la palabra. Que te humilles delante de tu Dios. Amén, amén. ¿Cierto? Que hagas misericordia. Que ames la justicia. Mire, la voluntad del Señor solo la podemos conocer humillándonos delante de Él. Nuestra primer petición delante de Dios debe ser: Señor, revélame tu voluntad. Porque en esa voluntad podemos pedir mejor. Tal vez estamos pidiendo algo que ni siquiera va a ser para nuestro propio bien. Pero cuando empezamos y le decimos: Señor, lléneme del conocimiento de su voluntad, que mi petición te sea agradable, como dice el salmista, que los dichos de mi boca
te sean agradables, oh Dios, y la meditación de mi corazón. Amén. Amén. Que lo que mi corazón esté deseando sea agradable para Él. Cual Salomón en Gabaón, Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que quieras. Y dijo, sabiduría necesito porque no puedo entrar a este pueblo, sacarlo y entrarlo. Y se agradó el Señor y dijo, por cuanto no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos. ¿Cierto? Se agradó de su petición. Amén. Qué bueno que Dios se agrade de nuestra oración porque está hecha conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y qué bueno que así vivamos como iglesia, como congregación, porque hoy día hay cantidad de planes, cantidades de cosas que queremos hacer, pero están ellas en el corazón de Dios. Hoy más que nunca las iglesias crean programas y asuntos y cosas, y la pregunta es, ¿todos estos programas nacen en el corazón del Señor? Nuestra vida misma puede estar llena de muchas cosas. Porque la Biblia dice que es de los hombres, ¿cierto?, el planificar, pero es de Dios. Solo el consejo de Dios permanecerá, dice la Biblia. Solo el consejo de Dios se realizará. Solo la voluntad de Dios va a permanecer en este universo. Ninguna otra cosa más. Cualquier otro pensamiento, cualquier otra idea que no esté encauzada en la voluntad de Dios perecerá. Ya. Eso dijo Gamaliel cuando llevaron a los apóstoles y le dieron golpes, ¿cierto? Les dijo, los hizo echar afuera, los hizo sacar. Salgan un momento. Y les dice a los fariseos ahí de la cúpula, sí, la concilio, sí. El Sanedrín, creo que llamaba. Varones hermanos. Acuérdense que por allá un fulano se levantó y lo seguían un poco, ¿cierto? Amén. Murió y eso se acabó. Un tal Judas también se levantó y recogió varios y se murió y tampoco. Si esto es de Dios, no hay quien lo acabe. Si es de los hombres, esto se va a acabar. No sea que ustedes estén luchando contra Dios. Amén. Palabras sensatas de este hombre, ¿cierto? Porque todo lo que no nace en Dios se acaba, se disipa. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. Pero ¿quién permanece para siempre? Solo el que hace la voluntad de Dios. Porque lo único que va a sobrevivir en todo este universo es la voluntad de Dios, no más. Nuestras ideas pueden ser muy lindas, muy hermosas. Si no están encauzadas en la voluntad y el corazón del Señor, no van a ser eternas. No tienen un valor eterno. Por eso estamos llamados no a mirar del árbol de la ciencia, del conocimiento y el bien y el mal, porque eso es lo que Satanás pensó. Mire, tu sabiduría. Y aquí tenemos que marcar un punto, porque la Biblia dice de que a causa de su sabiduría te llenaste de orgullo y pecaste. ¿Cómo que tu sabiduría? Porque ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Es que yo sé mucho, es que yo tengo experiencia, es que yo puedo, es que mis planes funcionan, es que la ciencia humana, lo terrenal, ¿cierto? Lo que no depende de Dios. Es que yo puedo hacerlo sin orar. Es que yo puedo predicar sin orar. Es que yo mi plan lo puedo hacer sin orar, porque yo puedo hacerlo. La ciencia del bien y el mal. Eso le pasó a Satanás. Su sabiduría lo corrompió y en algún momento creyó, o más bien, él corrompió su sabiduría, ¿cierto? Y en algún momento de su vida creyó que él no necesitaba a Dios. Él tenía tanta sabiduría que él podía hacer las cosas solo, sin Dios. No dependo de Dios. Claro. Creyó que podía hacer las cosas por sí solo. Eso mismo le pasó a Adán y Eva. El árbol de la ciencia, mirá, serán como Dios. No van a necesitar a Dios. Pueden tener un juicio divino. ¿Qué pide Dios de ti, oh hombre? Humillarte, poner el rostro en el piso y decir, Señor, muéstrame tu camino, porque sin ti yo no puedo caminar. Amén. Amén. Amén, amén.
Es uno que yo sé mucho, que esto, que... No. Pablo dijo, mira, circuncidado al 8º día, ¿cierto? De la tribu de Benjamín. Tenía todo. En cuanto al celo, fariseo, ¿sí? Irreprensible. Perseguidor de la iglesia, porque Pablo no perseguía a la iglesia, él lo hacía en ignorancia, porque él creía que estaba haciendo algo bueno. Pero termina diciendo, todo esto lo tengo por basura, Amén, amén. a fin de ganar a Cristo, ¿cierto? Amén. Mis hermanos, es lo que pide Dios de nosotros, que obedezcamos, que humillemos nuestro rostro para oír cuál es su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta, y tenemos que amarla, tenemos que atesorarla. Hombre, esta voluntad la tenemos que buscar como buscamos el oro y la plata, dice la Biblia. Porque ¿cómo la buscamos? Mire que vamos a trabajar, ¿cierto? Ah, está lloviendo, hay que trabajar, ¿sí? Pasa tal cosa, hay que trabajar. Estoy enfermo, bueno, no voy a trabajar, pero un día, 2, 3 días, 4 días, ¿sí? Una semana, 2, 3, uno dice, ya tengo que hacer algo, ¿cierto? Porque ya empieza uno como a sentir la presión de ciertas cosas. En fin, hay cosas que a uno lo apremian. Cristo dijo, si buscáramos esa sabiduría, así como buscamos el oro y la plata, porque esas cosas nos gustan mucho, ¿cierto? Amén. Y seguro, ¿a quién le cae mal un billetico de $100 ahorita? A nadie, ¿cierto? Y si esas cosas las buscamos, la Biblia dice que busquemos así este conocimiento. Y debemos atesorarlo, buscar, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Por qué? Porque no hay bien para mí fuera de ti. Amén, amén. Lo que yo me invente, Señor, eso es una locura. Lo que yo me invente no me importa. Yo quiero saber tú qué quieres para mí. Y eso lo logro de rodillas delante de Él, humillándome. Señor, aquí estoy, revélame tu voluntad, muéstrame tus caminos. ¿Sí? Fíate del Señor de todas tus fuerzas. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Confía en el Señor y Él enderezará tus veredas. Amén, amén. Por eso la obstinación es diabólica. Es cuando uno va hablando y le dicen por ahí no es. No, es por aquí. Hombre, que por ahí no es. Yo voy por aquí. Por ahí no. La obstinación es diabólica. Por eso dice la Biblia como pecado, como ídolo abominable la obstinación. Y por eso la Biblia dice no seamos sabios en nuestra propia prudencia, sino que fiémonos del Señor de todas nuestras fuerzas. Y Él enderezará lo torcido, porque muchas veces nos vamos torciendo y ni cuenta nos damos. Pero cuando nos humillamos delante del Señor, Él empieza a enderezar esas sendas torcidas porque estamos anhelando su voluntad y su propósito, porque nos humillamos, porque sabemos que dependemos de Él y que sin Él somos ciegos. Amén. Que Gloria andan a en Dios. tinieblas. Amén. Amén. Y de esta manera, mis hermanos, vamos a ser libres de la condenación del diablo. ¿Sí? El cual creyó que podía. Y esto lo llevó a la rebeldía. Porque ese es el diagnóstico. Y ya les termino con esto, mis hermanos. Analice usted, analice. Las personas que se rebelan en una congregación y todas tienen esta sintomatología. Ah, es que yo tengo razón y ellos no. Es que yo estoy en lo cierto y ellos están equivocados. Es que yo sé más que fulano, que sultano. Es que ellos predican un error, pero yo lo que digo es verdad. No. Es que yo sí sé, pero ellos no saben. Analice usted las personas que se levantan en una congregación, que se rebelan y tienen esta sintomatología. Y yo la llamo la sintomatología de la serpiente. Qué bueno que nos humillemos delante del Señor. La Biblia dice que si alguno cree saber algo, no lo sabe como debiera. Y eso sí que es cierto. ¿Cierto? Amén. Porque poco sabemos. Y que si por la gracia del Señor Dios nos permite saber algo, pues cuando nos dé Dios la oportunidad de compartirlo, compartámoslo. Porque de eso se trata. ¿Sí? La Biblia dice que el de humilde condición gloríese en su exaltación. Dios exaltará al humilde.
pero dice que al orgulloso lo mira de lejos. Y antes del quebrantamiento está la altivez del corazón. Entonces, humillémonos delante de nuestro Señor y Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. Amén. Entreguémonos siempre a su voluntad, anhelémosla, busquémosla, implorémosla, roguémosla de todo corazón, el conocimiento de su voluntad, el cual es el árbol de la vida. Porque el mandamiento es vida, dice la palabra, ¿cierto? Es vida. Pero la desobediencia, la rebelión, la obstinación, el no prestar atención, producen desdicha, deshonra, vergüenza y muerte. Amén. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra que es santa. Y que esta palabra sea atesorada en nuestro corazón para enfrentar esta semana, estos días, ¿cierto? Y que podamos estar aquí nuevamente esta semana para seguir alimentándonos de su palabra, para seguir adorando a nuestro Señor y siempre expresarle a Él nuestra dependencia de su Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús oramos, Padre Santo, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es por todos los siglos, de los siglos, Señor Todopoderoso. Gracias te doy por esta congregación en el santo nombre de Jesús. La bendigo, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Padre, haznos 1000 veces más de lo que somos hoy, Padre, para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea engrandecido y exaltado, Señor, en esta ciudad. Dios mío, permite que tu palabra tenga un lugar especial en nuestro corazón, que allí tenga raíz y lleve fruto, mi Dios. Que aprendamos a honrarte, Señor, a atesorar tu palabra, a obedecer, mi Dios. Porque tú no vas a hablar a aquel que ha oído 1000 veces y no obedece. Permite que seamos sensibles a tu voz y obedecer a ella, mi Dios. Que nunca nos falte tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, y el que anda en tinieblas caerá en el pozo. Gracias, mi Dios. A ti nos encomendamos esta semana, Dios Todopoderoso. Presento a mis hermanos, Señor, guárdalos. Líbralos del enemigo, Señor, del lazo del maligno. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Límpianos, mi Dios, lávanos más y más en esta mañana. Guárdanos, líbranos de todo mal y peligro. Prospéranos esta semana, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, prospéranos, mi Dios, conforme a tu voluntad y a tu santo consejo, mi Dios. Gracias te damos y nos encomendamos delante de ti en este día, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Demos un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, mi Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Alabanzas a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos. Que tengan una excelente semana.